Hola Winnies, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a otro video aquí en el canal. En el video del día de ahora vamos a hablar de Bad Buddy y de cómo está rompiendo estereotipos en el BL, también momentos divertidos e improvisados de Nanon en el capítulo 9 de Bad Buddy The Series y también teorías y spoilers. Pero antes de comenzar con el video, por favor no olviden suscribirse a este canal en donde subo contenido BL Chidori. No hay duda que Bad Buddy The Series, a pesar que no ha terminado, se ha catalogado como la serie del 2021. Y es que Winnies pudimos ver en el episodio 9 cómo es que esta serie rompe uno de los estereotipos más grandes en las series BL tailandesa. Sin embargo, precisamente este punto se puede incluir también en series BL como coreanas, japonesas, chinas y también anime yaoi. Y es la típica frase o el típico argumento, mejor dicho, de no me gustan los chicos, solo me gusta él. Y es que en la mayoría de series, no todas, los chicos nunca asumen su sexualidad, nunca dicen que son gays o bisexuales, sino más bien dicen que solamente se han fijado en ese chico. Por lo que en esta ocasión rompemos ese estereotipo o este argumento, mejor dicho, cuando Pat asume abiertamente que a él siempre le han gustado los chicos y que realmente no importa el género, a lo que Pa agrega divertidamente y haciendo referencia a esta situación: creí que me ibas a decir que eras hetero pero que solamente te gustaba este chico o te habías enamorado de él, a lo que Pat responde que no, que a él le han gustado los hombres desde hace un tiempo, así que por fin tenemos una respuesta clara y bastante realista en una serie BL. El director de Bad Buddy The Series tuiteó lo siguiente respecto a esta escena. Una de mis escenas favoritas es esta. Siento que es lindo. Quiero crear un ambiente para sentirme y hablar sobre el sexo. Este tipo de novios es normal en la familia. Cuando hice esta escena, también tuve la oportunidad de hablar sobre la diversidad de género. En esto era verdad. La historia de amor de LGTBQ debería ser normal ahora. Por lo que hace referencia es que en realidad no es que tú seas una persona hetero y solo te guste una chica o un chico, sino que asumas tu sexualidad y te sientas orgulloso de ser quien eres. Por la que por eso se realizó esta escena magnífica. Y ok Winnies, por fin, otro estereotipo que se rompe en series BL es el llamar esposa a uno de los personajes. Cuando están en el hospital, Bran le dice a Pat: te sientes superior llamándome esposa, porque Pat le estaba diciendo esposa, a lo que Pat le responde: pensé que eso mostraría que tenemos una relación más íntima, el llamar esposa a Bran, por lo que en ese momento Bran le dice a Pat: no hay necesidad de llamarnos esposo y esposa, ya que me hace sonrojar lo suficiente cuando me llamas tu novio, a lo que Pat le dice mi novio, por lo cual creo que ya no vamos a ver en Bad Buddy The Series esta frase. Por lo que con esto se quiere viralizar que en una relación de dos chicos no hay necesidad que haya una esposa, porque ambos son chicos, por lo cual serían en este caso esposo y esposo, no esposo y esposa, porque ninguno de ellos va a hacer el rol de una mujer, ya que ambos son chicos, por lo que por fin se rompe este estereotipo que yo sé que a muchos les molesta de las series BL, Bad Buddy The Series, rompiendo estereotipos en series BL. โอ้ยน้องอยู่นี่เนี่ยมึงทำต่อหน้าน้องบ้าวะเนี่ยฮะ Y pasando con otro punto, Nanon han pasado improvisando en la serie como no tienen ideas. Desde abrazos, besos, líneas, etc., los chicos han demostrado su confianza a lo largo de los episodios. Justamente esta escena fue improvisada. El director de Bad Buddy The Series dijo que en el libreto solamente estaba que estuvieran lavando los platos, pero que lo demás había sido improvisado por y por Nanon, por lo que el beso que acabamos de ver fue totalmente improvisado por pero a lo largo de la serie hemos visto que los chicos pasan improvisando beso tras beso, pero es que los podemos ver en la vida real que los chicos se pasan dando pequeños cariñitos también.
ไปหรือเปล่าฮะ ทำไมดิ เฮ้ย Y Winnie's, para seguir quedando clowns con y con Nanon, resulta que puso esa fotografía en su cuenta de Instagram oficial deseando una feliz Navidad. Pero lo curioso de la foto es que la Navidad que nos deseó fue la escena del episodio 9 donde los chicos están dando pequeños cariñitos también. Resulta que estaban en un momento bastante íntimo hasta que Con aparece y lo arruina todo. Pero bueno, Winnie's nos ha deseado feliz Navidad con tremenda fotografía que a todos hizo que se nos volara la peluca. Y Winnie's, ya para ir finalizando con la hora SAT, recordemos que Bad Buddy de Series no se va a transmitir este 31 de diciembre, sino que lo vamos a tener dentro de 14 días, la primera semana de enero. Pero lo que vamos a poder ver en el episodio, según los adelantos del capítulo 9, es que los padres por fin descubren que Pat y Fran no se odian, sino más bien creo que descubren que los chicos se están comenzando a llevar bien. Y es que podemos ver al final del episodio como los padres de Pat descubren que Fran y Pat son amigos, por lo menos amigos, pues no saben que son pareja, porque ven a Fran salir de la habitación de hospital donde está Pat, por lo que es un shock porque se supone que ellos no se llevan. Y también en uno de los adelantos para el episodio 10 podemos ver cómo Fran está utilizando la ropa de un clip que se filtró donde vemos a la madre de dándole una bofetada que según todos pensamos que es cuando se da cuenta que los chicos tienen una relación más que de amistad. Así que yo creo que en el episodio 10 y 11 se nos vienen los capítulos tristes, la lloración, si estarán o no juntos. Y yo creo, Winnie's, que el final de la serie va a ser muy distinto al final del libro. Supuestamente el final de la serie va a tener un final feliz, por lo que no puede terminar en una forma triste de que de que Fran se vaya al extranjero, porque se supone que tiene un final feliz. Pero bueno, Winnie's, no sé cómo va a terminar. Ahorita estoy dudando que tenga un buen final, pero bueno, faltan solamente 3 episodios para que termine la serie. Y como va la serie y como va el libro, sí quedarían como para 20 episodios. Por eso pienso, y es que dudo que la serie tenga un final feliz, porque falta mucho del libro. Recordemos que en el libro, cuando ellos los descubren que están juntos, los separan. Fran se va al extranjero, Pat se queda en Tailandia, no ha aparecido la prometida de Pat. O sea que falta muchísimo para que la serie termine ya en 3 episodios, por lo que yo creo que la serie va a terminar como entre agridulce y podríamos tener una segunda temporada. Pero bueno, Winnie's, espero que les haya gustado este video. Nanon robándose nuestros corazones y Bad Buddy de Series se está convirtiendo en la mejor serie del 2021. No olviden suscribirse a este canal en donde subo contenido de Lechidori. Yo soy Pimajo y nos vemos en el próximo video. Bye bye.